Ya, ahí. ¿Se ve? Sí, súper. Ya. Entonces, no sé si la descargaron o si la vieron, pero el primer problema decía que les dan unas reacciones paralelas que se desarrollaban en fase gaseosa a 700, o sea, 70 grados Celsius y 7 atm. Entonces les daban el flujo volumétrico, que es 30 litros partido por minuto, y les dicen que solo entra A, ya A puro. Y les especifican que Q es el producto deseado. Entonces sabemos que la selectividad siempre tiene que ser en torno a Q. Q es el producto deseado y estas son las reacciones no deseadas, ¿ya? Y acá mismo les dicen el orden de las reacciones porque al final cada reacción tiene su orden distinto. Si se fijan, la primera reacción no está en torno a la concentración de A, es de orden cero, esta es de orden uno y es de orden 2, ¿ya? Entonces, la primera parte les pedían escribir la expresión que define la selectividad instantánea del producto deseado, y acá les especifican un poco más lo que quieren en función de ese A, ¿ya? Y acá lo único que tenían que hacer era lo mismo que vimos en la práctica pasada, que la selectividad de Q con respecto a P y R se define como QR partido en, o sea, RQ partido en RP más RR, ¿ya? Entonces, acá escriben las definiciones de RQ, RP y RR, ¿ya? Ya está entonces en torno a las K que las tenemos, entonces al final solo queda en función de SEA, la selectividad, ¿ya? Eso, así que podrían anotar la última parte, que es como la definición. Al final esta práctica va a ser súper escrita, así que si quieren empezar a anotar, esta práctica pueden anotar. O si no, igual les voy a mandar el PowerPoint, así que no hay problema. Entonces después, tenemos lo que les había escrito, la selectividad, y acá yo reemplacé abajo los K. Y eso, esa era la primera parte, escribir SQ respecto a P y R. Y acá hay que reemplazar los K y si se fijan, calza súper bien las unidades. Porque acá arriba queda mol partido en minuto, abajo queda... Ah, y partido en litro, acá también queda mol partido en litro minuto y acá queda mol partido en litro minuto. Sí, porque está al cuadrado. Eso. Esa era la parte A. Después, la parte B dice determina la conversión de A para la cual se logra un máximo de SQ, o sea, sobre P y R, ¿ya? Entonces vamos a asumir que esta conversión o esta reacción se hace en un CSTR, donde se puede mantener, porque así se puede mantener constante la concentración en el reactor en todo momento. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a buscar la concentración óptima de CA para que se alcance una máxima selectividad, ¿ya? Y acá vamos a hacer lo mismo que la práctica pasada, entonces para encontrar un óptimo, derivamos la expresión de selectividad en torno a la concentración de A, ¿ya? Entonces acá es el primero derivado por el segundo sin derivar, menos el primero sin derivar por el segundo derivado partido en el denominador al cuadrado, ¿ya? Y eso lo igualamos a cero. Entonces acá lo que yo hice fue eso, derivé, y así me queda, ¿ya? Entonces acá lo que hice fue que el denominador al final se va, porque se pasa multiplicando, y eso, y separé, los sumé, o sea, pasé la resta para el otro lado, y me queda así. Y eso. Entonces acá a la derecha se podía simplificar, porque al final casi todas tienen distintas unidades. Y lo que hice fue que en este caso no se podía hacer analíticamente porque es súper difícil acá en este caso despejarse para, para como despejarlo, o sea, para solucionar la ecuación. Así que lo que hice fue una función objetivo en Excel. Miren, y ahora les voy a mostrar. Lo que hice fue que definí o sea, KQ, KP y KR en Excel y definí la función CA. CA le puse un número cualquiera y en la función FO escribí la función FO que está ahí arriba, ¿ya? Y después puse solver de Excel
Y eso, po. Y ahí me da que la concentración óptima es 0,0727 mol partido en litro. Ya, y esta es la concentración que se puede obtener en todo momento en SSTR. Y esa es la concentración que vamos a ocupar para encontrar la conversión. Pero si se acuerdan, la conversión está en función de CA sub 0, ¿ya? Y para encontrar CA sub 0 lo vamos a hacer igual como gas ideal, porque tenemos la presión y tenemos la temperatura. Entonces, de esta manera acá encontré que la concentración CA sub 0 es 0,249 mol partido en litro. Isa, ¿Qué? igual llegué como a los mismos resultados, pero ahí me queda como la duda de que siempre vamos a asumir que en un SSTR. A menos que digan lo contrario, pero para hacer esto, sí. Ah, ya, sí, esa es la única duda que como que me quedaba. Sí, sí. A menos que digan lo contrario, pero si no dicen nada, uno puede asumir CSTR. Ya, bueno. Ya, qué bueno. Ya, entonces, acá encontramos la conversión y a mí me da un 0,689, que igual es una conversión media para el reactor. ¿Ya? Y eso con el CA óptimo. Entonces, ahora lo que tenemos que encontrar es el volumen. Y para encontrar el volumen hacemos lo mismo que en la práctica pasada, sabemos que lo que entra menos lo que sale, y está en función de la velocidad de reacción, ¿ya? Y sabemos que la velocidad de reacción es la suma de las tres velocidades de reacción, porque A es un componente que está en las tres reacciones, entonces al final acá la velocidad de reacción va a ser la suma de las tres velocidades, o sea, de las tres sí, velocidades, y entonces se lo ponemos como denominador y acá arriba podemos separarlo por el flujo volumétrico y las concentraciones. En este caso CA va a ser el CA óptimo para encontrar el B óptimo, ¿ya? Y acá ya tenemos todos los datos porque eso es lo que les dije, que el CA va a ser el CA óptimo. Y acá tenemos todos los datos porque nos dan el flujo volumétrico, tenemos la concentración inicial, tenemos la concentración óptima, tenemos todos los K y tenemos la concentración óptima que se ocupa acá y acá. Y eso, ya a mí me da que el volumen del reactor tendría que tener 793 litros, que igual es harto. Así que eso. Ese era el volumen óptimo. ¿Tienen dudas acá o paso? ¿O quieren escribir algo? No voy a asumir que voy a pasar. Ya. Entonces, para la última parte era qué modelo de reactor es más recomendado para desarrollar este proceso. Y ahí está lo que hablábamos, o sea, si un CSTR o un PFR. ¿Ya? Entonces, lo que yo escribí es que, dado que la constante de velocidad de la reacción que produce R es mayor, podemos concluir que es la reacción que predomina, ¿ya? Ya que el orden de reacción indeseado es mayor al orden de reacción deseado, podemos concluir que hay que mantener baja la concentración de A para aumentar la selectividad, ¿ya? Y por lo tanto, eso nos permite el CSTR, que no es continuo, ¿ya? Eso era. Eso es lo que escribí. Ya, y este segundo ejercicio es más de analizarlo, por si les preguntan cómo interpretar la selectividad, ¿ya? Es, es más de interpretar, son siempre los mismos, no sé si se fijaron o si vieron el 2 son siempre como parecidas las reacciones, pero al final todas tienen una modificación que hacen que las conclusiones sean distintas, ¿ya? Miren, acá. El primero lo hice mucho más detallado que los otros para que vean. Entonces acá nos dicen que estas son las reacciones que parecen, o sea, que están en paralelo. Nos dicen que siempre que tenemos que ver la selectividad de D sobre U, ¿ya? Y nos dan las dos velocidades de reacción. Acá es un U, no un B. Y en este caso, en la de arriba es CA/CB y acá tienen CA elevado a un medio y CB elevado a tres medios, ¿ya? Entonces, como sabemos, la selectividad es la velocidad de reacción de D sobre la velocidad de reacción de U. Y acá nos quedan así. Si
si se preguntan, esto que es 10 por exponente de menos 8000 partido en t es lo que es la ecuación de Arrhenius para calcular el k, la constante de velocidad, ¿ya? Entonces acá lo bueno es que nunca lo habíamos visto así porque estas selectividades dependen de la temperatura directamente. Entonces, aparte de decir que ya que la concentración A tiene que estar alta o la concentración de B tiene que estar baja, también tenemos que hablar de la temperatura. ¿Qué pasa con la temperatura? ¿Ya? Entonces, un enfoque distinto que no es tan directo y que la única forma de verlo es como modificando la temperatura viendo qué pasa con la selectividad, ¿ya? Entonces acá lo que hice fue que se simplifica acá el 10 y acá el CA y el CB también se simplifican y quedan de esta manera. Y lo que hice fue que calculé primero la selectividad para una temperatura de 300 Kelvin y después para una temperatura de 1000 Kelvin, ¿ya? Entonces, para una temperatura de 300 Kelvin, la constante 1, que es esta, me da así, súper baja. Y la constante 2 me da más alta, 3,57. Y la selectividad me daba de un orden de 10 elevado a menos 12, bueno, por las concentraciones que no tenemos, ¿ya? Pero las concentraciones están en el mismo orden, así que son proporcionales. Y luego, después, para aumentando la temperatura, se ve que las constantes aumentan y harto. O sea, obviamente la constante 2 es mucho más grande que la constante 1, pero si se fijan, acá la selectividad también aumenta mucho. O sea, pasa de orden de menos 12 a orden de menos 5, ¿ya? Entonces la idea es que si les preguntan en los certámenes o en algún, o para que ustedes sepan cómo interpretar la selectividad, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que podemos concluir de esta selectividad? Y eso es lo que vamos a ver ahora, de la selectividad de esta reacción, ¿ya? Entonces, lo que podemos ver es que, obviamente, acá se ve que para maximizar la selectividad tenemos que tener una concentración de A alta y una concentración de B baja, ¿ya? Entonces, para tener una selectividad de concentración alta y baja de B, y en este caso también vimos que la selectividad aumenta aumentando la temperatura. Entonces, quizás tenemos que aumentar la temperatura también. ¿Ya? Y para esto se puede usar usando o un reactor semi-batch o batch, en donde B sea alimentado lentamente junto a una gran cantidad de A para tener A alta y B baja. O lo otro que se usa es que este es un reactor tubular, ¿ya? Y B también, em, o sea, entra una gran cantidad de A, pero B también entra al inicio y se va, pero poco, y se va agregando en, en la reacción, dentro del reactor. En distintos momentos se va agregando un poco más de B, para que nunca haya mucha concentración de B, pero siga produciéndose la reacción, ¿ya? Esa es una opción. O la tercera opción es una serie de pequeños reactores CSTR donde se va agregando poco B a cada uno de ellos, ¿ya? Para que siga la reacción, pero que haya más A todo el rato. Esas son las tres opciones que ustedes pueden dar. Ahora en las siguientes yo no voy a dar estas como sugerencias, pero sí como para maximizar la selectividad hay que usar tantas concentraciones altas y cuáles bajas, ¿ya? Pero era para que ustedes sepan las opciones. Eso. Esas son como las opciones más típicas. Por ejemplo, acá en el semi-batch hay solo A al principio, se va agregando B como de a poco, ya para que siempre haya mucho más A que de B. Esa es la como meta en este caso, de esta reacción, porque la selectividad se maximiza cuando hay mucho A. Eso es. Ya, y para la parte B es lo mismo, solo que cambian las reacciones. Si se fijan ahora, tienen el mismo orden de reacción, ¿ya? Eso. Y, y acá lo que hice fue sacar la selectividad y si se fijan, como tienen el mismo orden de reacción, al dividirlas, la selectividad queda independiente de las concentraciones. Entonces, sí, es muy importante que vean esto porque en este caso, acá no tenemos que hacer ninguna como conclusión de que esta concentración tiene que estar alta y esta concentración tiene que estar baja. En este caso, esta reacción depende solamente de la temperatura, ¿ya? Solamente de la temperatura y de nada más. Si se fijan acá,
Ya. Y también hice de nuevo dos ejemplos, de la temperatura de 300 Kelvin y 1000. Y si se fijan acá está en un orden de 10 elevado a 6 y acá 0,1. Entonces se nota que manteniendo la temperatura baja se maximiza la selectividad, pero también ojo con tener la temperatura baja porque no sé si vieron en el colegio o en los primeros ramos que si tenemos la temperatura muy baja puede que la reacción no se produzca. Entonces ahí hay que encontrar un punto óptimo. Y eso es lo que escribí acá. Es por esto que tenemos que mantener la temperatura baja para maximizar la selectividad, pero no tan baja para que la reacción deseada no proceda a detenerse. Eso es. ¿Van cachando más o menos como la idea de lo que les estoy mostrando? Como más interpretar la selectividad. Es eso. Ya, bueno. Entonces en el siguiente es más entretenido. El C. En este caso también tenemos otros componentes, porque acá está A y B llega a D, y acá está D más B y llega a U. Entonces acá es interesante que tenemos la concentración A y B, pero también tenemos la concentración de D entre medio, ¿ya? Entonces acá, bueno, el mismo procedimiento, RD partido en RU, y me queda todo en función de A y de D, no de B, ¿ya? Entonces lo que interpreté acá fue que la reacción debe trabajarse a la temperatura más baja posible, porque como acá el orden de reacción es muy alto, con la temperatura alta va a tener, el denominador va a ser mayor, entonces se puede ver al tiro como, este lo hice sin ejemplo, como que la temperatura tiene que trabajarse a la más baja posible para maximizar la selectividad, y ahora con las concentraciones. Tenemos que tener la concentración de A alta y la concentración de D tiene que estar baja. ¿Y cómo se hace eso? Porque resulta que la concentración de A y B, o sea, la primera reacción produce D, pero la otra necesita D, entonces como que tiene que haber un óptimo ahí. Y lo que se puede hacer es que, como una técnica innovadora, es que van removiendo un poco la concentración de D a través de una membrana, para que quede siempre poca, porque como es un producto deseado, pero para que quede poca, para que también tengamos U, pero que tampoco sea mucha para que disminuya la selectividad, porque al final D es el producto deseado, igual el indeseado. Entonces la mejor manera es que mientras que se produce D, y antes de que D se ocupe para la reacción indeseada, removerla a través de una membrana. ¿Ya? Oye, Isa, ahí no ¿Mm? entendí bien lo de la temperatura, porque era necesario hacerlo más bajo. Es que si quieren lo pueden ver, es que acá no les quise poner lo de los 300 y los 1000, pero si se fijan acá yo lo hice también, pero lo hice más al ojo que si si tienen la temperatura baja, este denominador les va a dar más alto, ¿ya? O sea, esta división les va a dar más alta. Si quieres lo puedes hacer con una Ya, calculadora. ya sí, no, sí, Es que sí. no lo noté, pero sí es eso. Es como la misma, hay que hacer siempre la misma interpretación esta. ¿Ya? Claro, ya, Eso. Yo lo hice en una calculadora que puse al final, ignoré las concentraciones y puse esto solamente en una calculadora en función de T. súper, Entonces, eso, ya, eso era. gracias. De nada. Ya. Y acá son tres reacciones, entonces más largo. Este creo que es más largo, sí. Entonces tenemos U1 y U2. Entonces ahora hay que hacer la selectividad de D, el producto deseado, en torno a U1 y U2. Si se fijan, acá tenemos tres velocidades de reacción. Una en torno a CA, otra en torno a CD y después otra también en torno a CA. Pero resulta que entonces ahora D está complicado. ¿Por qué? Porque D entonces tiene una reacción directa y tiene una reacción inversa. ¿Ya? Por eso acá hay una resta. Porque la segunda es su reacción inversa y esta es su reacción directa. Y después en el denominador es en torno a U1 y U2. Y U1 tiene la velocidad R2, que está la misma que arriba, y U2, bueno, independiente, es R3.
Ay, no sé si me entendieron eso, traté de explicarlo, pero como D está presente en estas dos, y más encima acá la segunda depende de ese D, RD también tiene su reacción directa y tiene su reacción inversa, ¿ya? Y acá nuevamente U1 depende de la velocidad 2 y U3 depende, o sea, U2 depende de la velocidad R3, ¿ya? Entonces acá era más largo. Yo lo dejé así, no simplifiqué nada. Y lo que se hace acá es que primero nos avisa el ejercicio que para la temperatura de 300 Kelvin o para una temperatura baja, supongamos que acá CA es mucho mayor que 1000 veces CD, ¿ya? Entonces con eso se nos van los CD y nos queda todo en torno a CA y se van. Y es por eso que se puede simplificar y se puede dejar la selectividad independiente de las concentraciones, ¿ya? Porque se hace una aproximación de CA y CD. En este caso nos avisan la... No pueden hacer esto como sin que les digan como asuman que CA sea mucho mayor que CD. Si se fijan, yo en las anteriores las dejé en función de CA y CD o en torno a las concentraciones, pero en este caso se podía aproximar, ¿ya? Entonces eso. Y en la primera con 300 grados Kelvin me da 1,96 y después me da 49. Entonces acá no podemos asumir que tenemos que tener la temperatura, ya, es por esto que tenemos que mantener la concentración de U1 baja, la temperatura alta, perdón, y una concentración de A alta. Eso. E. Ya, también acá son tres reacciones. Está la primera que es en torno a A y B, después la segunda que también está en torno a A y B, o sea, D para producir A y B es como la inversa, y después A y B para producir U. ¿Ya? Entonces, si se fijan, acá pasa lo mismo. D tiene su reacción directa y tiene su reacción inversa, que es R1 menos R2, dividido en la de U, que es R3. Ya, y acá lo que también asumimos cosas. Asumimos que, por ejemplo, para esta temperatura, asumí que CD, como iba a ser muy baja, el K, asumí que CD lo asumíamos cero. Entonces, si asumimos CD cero, que es como el que molesta, va a quedar independiente de las concentraciones, ¿ya? Y cuando queda independiente de las concentraciones, a mí me da que CDU es aproximadamente cero, me da 0,0000074. Entonces, si se fijan, no es muy bueno tener bajas temperaturas porque la selectividad es casi cero. Pero si se fijan, si aumentamos un poco aumentamos la temperatura, acá ya no podemos simplificar esto a cero, pero sí podemos decir que CACD es mayor que 0,001 CD, que es lo que nos indican, y acá podemos obtener, nos queda todo en función de CACB y nos queda que la selectividad es 913. Entonces acá también tenemos que concluir que tenemos que tener altas temperaturas y una baja formación de la reacción reversible D y una baja formación de U, porque al final esta reacción reversible quita el producto deseado. Y acá lo mismo, acá podrían dar la solución de que para que no se produzca tanto la reacción reversible, tener altas temperaturas y ir filtrando D con una membrana, ¿ya? Para que no se produzca la segunda reacción. Eso. Y también necesitamos una baja formación de U. ¿Por qué? Porque mientras más A más B se produzca U, menos A más B se va a producir D. ¿Ya? Esa es como la interpretación. Es raro sí que dos como compuestos formen dos cosas distintas, pero eso. Es como más teórico esto. Ya. Y la penúltima, la F. Entonces acá vemos que tenemos también tres reacciones, una función de A y una función de B. Esta es solo en función de A y esta en función de U. ¿Ya? Entonces acá lo que pasa es que D está independiente, pero U tiene su reacción inversa. Entonces ahora la reacción inversa va a estar en el denominador.
¿ya? Y, y eso. Entonces lo que queremos es una concentración alta de D y U en el reactor, ¿ya? Para que podamos tener una selectividad alta. También unas temperaturas bajas van a mantener la selectividad alta, ¿ya? Y acá vamos a ver otras cosas, porque nos dicen que sumamos el pseudo equilibrio, ¿ya? Eso lo puse como extra, pero al final nos pedían eso. Entonces, si asumimos pseudo equilibrio, la reacción, cuando está en equilibrio, no hay velocidad de reacción, está en equilibrio. Entonces vamos a asumir que la reacción de A es cero. ¿Y cuál es la reacción de A? Es la primera más la segunda menos la tercera, porque es su reacción inversa, ¿ya? Porque está en el producto. Entonces acá está la primera más la segunda menos la tercera, ¿ya? Y acá lo que despejé fue CA sobre CU, acá. CA sobre CU. Y me queda acá a la derecha CB, que está ahí. Ya, y acá lo que hice fue que al final los exponentes los dividí y simplifiqué todo. Eso. Y así me queda. Creo que eso nos pedían. Sí, eso nos pedían. Eso. CA sobre CU. Cómo queda en función de la temperatura. Y acá la G es ahora lo mismo que creo que tuvimos en la B o la C, que también tenemos U1 y U2. Entonces, primero tenemos que ver en torno a U1, que tenemos entonces la reacción la primera y después la segunda. Así simple, esto es lo más simple que hemos visto hace un rato. Y la selectividad para 300 grados Kelvin me da así, y después la selectividad para 1000 me da así, ¿ya? Entonces, sabemos que para favorecer la selectividad, como la concentración de A está en el denominador, tenemos que tener la concentración de A lo más baja posible y tenemos que tener una alta temperatura, porque si se fijan, acá está en -10 y acá está 29,43. Entonces, bueno, el denominador es el mismo, pero mientras más alta tengamos la selectividad, mejor. O sea, mientras la temperatura, mejor. Más alta la selectividad, a eso me refiero. Y bajas concentraciones de A. Eso es lo que necesitamos. Y ahora lo vamos a ver lo mismo, pero la selectividad en torno a 1 y U2, ¿ya? Entonces les dejé ahí mismo las velocidades. Y acá tenemos en torno no, primero a U2, que queda de esta manera. Acá en este caso tenemos que tener para U2, tenemos que tener altas temperaturas o sea, altas concentraciones de A y bajas de D. Y en este caso la selectividad no depende de la temperatura. ¿Por qué? Porque no respondo sola, porque la ecuación de esto, el exponente de R1 y R3 es el mismo. Entonces acá se simplificaba. Así que solo depende de las concentraciones. Da lo mismo la temperatura en este caso. Y ahí finalmente vamos a ver la de U1 y U2. ¿Ya? Entonces, si se fijan, acá tenemos la reacción de D, la reacción de U1, U2. Acá simplifiqué nomás, ordené. Sí, simplifiqué, se ve que estaban los tres. Sí, eso. Y acá sigo para 300 grados Celsius, o sea, 300 Kelvin. Me da casi aproximado cero porque si se fijan, los exponentes dan muy chicos, o dan muy, sí, eso. Y después, lo que hice fue para 1000 Kelvin y asumí que la concentración de D era muy baja, porque como queremos tener la concentración de D baja, y así me queda de esta manera, 0,3617 partido en CA elevado a 0,5. Entonces, si podemos ver que si la temperatura fuera el único parámetro que podría ser variado, la más alta en temperatura resultaría la más alta selectividad. Lo que también nos ayuda a la selectividad, como ya habíamos dicho, es remover D, para tener bajas concentraciones de D y tener una selectividad mucho más alta, ¿ya? Y ahí también pueden ir diciendo que para remover D lo de las membranas, que siempre les digo. Eso. ¿No tenía para hoy? ¿Tienen alguna duda? ¿Estuvo muy enredado? En verdad, eran muchos ejemplos para que ustedes vean todos los casos como de las selectividades, de cómo interpretarlas, ¿ya? Pero lo bueno es que no puse ningún programa ni nada, así que todo lo pueden hacer ustedes mismos. Y esto también les quería mostrar como maneras
de tener, por ejemplo, que tenemos dos reactivos y necesitamos uno más alto que el otro, estas son tres maneras que las pueden nombrar o escribir, ¿ya? Y esa era la práctica. ¿Tienen alguna duda? ¿Les quedó claro? Sí, ¿Sí? sí, súper. Ya, qué bueno. Ya eso era. Para la otra semana ya les voy a pasar el capítulo 7. Para el capítulo 7 también voy a hacer las dos prácticas, porque igual es más largo. ¿Ya? O tres quizás, no sé. Eso. Y eso, pues. Así que les vaya muy bien esta semana en sus certámenes si tienen. Y eso. Gracias a ti igual. De nada.